Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Destrozan completamente a Prianista, que quiso venir a intrigar, a denostar y a gritar que el pueblo de México no eligió la mayoría de Morena y que ellos quieren hacerse una sobrerepresentación y quieren ganar a la mala y que son gandallas. Todo lo que fueron los prianistas ahora se lo quieren embarrar a Morena y no van a creer cómo le dieron una cátedra a este prianista en este programa, amigos. Antes de empezar a ver este video, los invito a ver el intro del canal para iniciar. Vamos caminando de la mano del pueblo, recorriendo toda esta hermosa tierra, siempre cercanos a la gente, escuchando lo que siente. La fuerza del movimiento es la unidad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Hoy es 26 de julio del 2024 y ya estamos aquí de vuelta porque hacen pedazos a Prianista en vivo en un programa donde pues saca este mismo tema farsante de la sobrerepresentación, que Morena se quiere agandallar curules a la mala, que el pueblo no eligió, o sea, haciendo a la gente a un lado, denostando a las personas, diciendo que no salieron a votar. Imagínense qué coraje nos da a nosotros los mexicanos que nos fuimos a parar temprano, que había unas filas enormes en cualquier parte de México, y para que estos pedazos de jumentos nos digan esto, que no nos asoleamos, no estuvimos ahí horas parados, pues es algo que sí indigna, sí nos hace enojar bastante. Bueno, en mi caso sí, porque pues sí fue mucho el tiempo de espera, pero valió la pena ejercer mi voto. Y para que lleguen estos personajes y decir, no, el pueblo no cuenta, el que decidió fue López Obrador y Morena, pues eso sí enfurece. Entonces aquí salió el diputado de Morena, Hamlet Almaguer García, a pararlo en seco y con datos duros a exhibir su completa ignorancia, amigos. Se puso bastante bueno, así es que vamos a ver este video, ahí les va. Por supuesto, si tienes una réplica, pero yo te pregunto, o sea, ¿consideran la oposición que no es la voluntad del pueblo en la elección del pasado 2 de junio la manera en la que quedarán las curules en el Congreso de la Unión? Sí, por supuesto, pero más allá de eso, el espíritu de la disposición constitucional que establece que ningún partido puede tener más allá del 8%, busca generar equilibrios. Es decir, la democracia no es solo el gobierno de la mayoría, es el gobierno de la mayoría que escucha a la minoría. En democracia no se le puede llamar chiquillada a otras fuerzas políticas. Y al respecto de lo que comentas, Hamlet, no podemos ser precisos en los números porque justamente aún no terminan todas las impugnaciones. Pero bueno, te lo concedo, no es el 54%, es el 58% y van a obtener prácticamente 20% de sobrerepresentación. Y no se trata de decir que porque... No, por supuesto que lo entiendo. Y no se trata... Bueno, yo te dejé hablar, sí, querido Hamlet. En la primera ronda y no se trata de decir que en San Luis Potosí obtuvo más el verde, en Oaxaca obtuvo más el verde. Pues sí, porque el Congreso representa a las entidades. Sí. Estamos hablando de todo el país. No, porque las pluris se asignan por región. Morena obtuvo 40.4%. Ese no es el sistema. Partido del Trabajo alrededor de 5.4% y el Verde alrededor del 8.3%. Ese no es el sistema. Están haciendo una modificación del voto emitido por la ciudadanía en las urnas, pero cuando no hay argumentos, bueno, sí. Claro que hay argumentos, sí, hasta hay imágenes. Y esa reforma a la que hace referencia, donde se separan los logos de los partidos políticos en las boletas, era para evitar el trasvase de votos. Es decir, que un partido que no alcanzara el 3%, claramente no era la voluntad de la ciudadanía que estuviera representado, como hoy justamente acabas de citar el ejemplo de el PRD justamente. Pero por supuesto que hay sobrerepresentación y se están vulnerando principios constitucionales, pero sobre todo se está traicionando la voluntad del pueblo expresado en las urnas. En democracia debe haber pluralidad necesariamente. A ver, en la Cámara de Diputados, si lo sabes, no funciona bajo una lista nacional. Son 5 listas, una por cada circunscripción. Y en la Cámara se representa a las entidades federativas, no solamente a los distritos. La sobrerepresentación no se calcula. No, a ver, te estoy diciendo que es por región, te estoy diciendo que es por circunscripción. Pero cuando tú eres diputado por el estado de... Tan es así que la Constitución establece que ningún estado puede tener menos de 2 diputados. Ese es un límite inferior. Hay entidades federativas como el Estado de México que tienen 40 y hay estados muy pequeños como Aguascalientes, Nayarit o Tlaxcala que tienen 2 o 3. Sí hay una vocación federalista en la integración de la Cámara y hay representación de las circunscripciones. De tal manera que en la segunda circunscripción, que es el Bajío, por ejemplo, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y el norte del país, es usual que el Partido Acción Nacional tenga un mayor porcentaje de votación respecto a sus demás circunscripciones.
Por el contrario, en la izquierda ha sido usual tener una mayor representación del sur-sureste. Entonces, en el momento que tú haces una interpretación nacional a rajatabla, estás quitando el componente federalista. Y tú, siendo un diputado hidalguense, deberías de tener pues, convicción por esa representatividad de las entidades federativas. Te digo algo más. El estado donde obtuvo más porcentaje de votación el PRI para la integración de la Cámara, pues es Coahuila. Entonces, ni modo que niegues que en la segunda circunscripción ustedes van a tener una mayor representación que en otras donde les fue muy mal, como puede ser la tercera, cuarta La o quinta. Constitución no establece que la sobrerepresentación se va a analizar por entidad federativa. No es por entidad, o por circunscripción. pero sí que las el 8%, no. El 8% es la asignación total. A ver, no has leído la Constitución. No has leído los dictámenes. Las diputaciones se asignan por circunscripción. Sin duda, pero la sobrerepresentación se calcula sobre el total de la votación. Pero los ajustes se realizan por circunscripción. Pero no puedes hacer un ajuste del 20% para ganarte las curules en la Cámara son 8 para puntos tener por partido. una mayoría que no está sostenida por la ciudadanía. Claro que sí. Bajo ninguna circunstancia. Son 8 puntos de sobrerepresentación. La propia exministra Olga Sánchez Cordero, en su oportunidad, ya no está vigente esa legislación, fue de décadas. No, está vigente el análisis. Te enseñé la reforma, te enseñé cómo se votaba. Y los esquemas de interpretación del marco constitucional. No puedes interpretar la Constitución solo de manera literal. Sí se puede. Tabla, bajo ninguna circunstancia. Claro, sí. Hay una teoría integradora del derecho. El marco normativo mexicano. A tus intereses. El marco normativo mexicano es uno solo. A ver, entonces, 54 fracciones. Más a la discusión constitucional. Están traicionando al pueblo que juraron proteger. A ver, vamos a interpretar. A ver, vas a quitar el artículo 54 a la fracción cuarta. 54 fracción cuarta de la Constitución. Ningún partido político puede tener más de 300 legisladores. ¿Se refiere a partido o a coalición? Por eso ya te lo expliqué. Contesta, no. Es una, con dos fracciones. Esa es una interpretación. Es una interpretación que ningún partido y leguleya. No, a ver, no. Te estoy retando a que interpretes. Déjame terminar. Si eres un abogado serio, claro, si eres un abogado hemos debatido en el INE. Si eres un abogado serio, a ver. Hay dos fracciones. Por eso. A ver, vamos a hablar con la audiencia. Dile a la gente la verdad. Si eres un abogado serio, el que empezó mintiendo tú con el 54% interpretación no solo literal de la Constitución. A ver, por eso te estoy preguntando. Muestra ese bagaje. Por eso te estoy preguntando. Abogado avesado en derecho constitucional y electoral. Por eso te estoy preguntando. Y explícale a la ciudadanía que por eso te estoy preguntando. Simulando como hace Morena. Con el 54% sobre no es 54% la votación. No hay sobre representación. Es por partido político. Qué pena que no permitas hipócritas cuando ustedes. A ver, un momentito aquí. Entonces, bueno, la Constitución se establece que es un partido político, no una coalición. Son dos fracciones. ¿Dónde queda la coalición? A ver, cuando surge esta figura, esta disposición constitucional, en la legislación secundaria se establece que tratándose de una coalición se le asignarían diputados o senadores que le correspondan, como si se tratara de un partido político. Y aquí está la lista, se presentaba una sola lista por la alianza. Abogado electoral, constitucional, déjame terminar. A ver, como si se tratara de un partido político. ¿Por qué? Justamente para evitar la sobrerepresentación. Posteriormente hay una reforma en la que se establece que los logos de los partidos irían separados, no para generar esta sobrerepresentación, para evitar el trasvase de votos, es decir, que un partido grande le diera a uno pequeño y hubiera un fraude a la ley sobre la voluntad de la ciudadanía emitida en favor de un partido político, así fuera en coalición. Pero la finalidad no era retorcer este artículo constitucional 54 fracción quinta y generar esa sobrerepresentación que hoy claramente existe y que se aproxima, está bien, no al 20%, Hamlet, te lo concedo, aunque no tenemos los números finales, al 15, al 16, al 17, la Constitución es clara, el 8%, y la interpretación de la ley debe ser sistémica, debe ser integral y no solamente en función de lo que esté escrito. Tienes que ir al espíritu de la ley y tú lo sabes, Hamlet. A ver, diputado Mendoza, justo en ese espíritu de que las leyes tienen que irse adecuando al contexto, no nos habríamos ahorrado toda esta discusión de haberse aprobado la iniciativa presentada por el presidente López Obrador en 2022, aquella que salieron a decir, el INE no se toca, el INE hay que protegerlo, el INE hay que cuidarlo, y ahora parece que están del otro lado de la moneda, hasta parece, igual y me equivoco, pero siento como cuando iba en la primaria y el que tenía el balón y iba ganando, de repente va perdiendo, entonces lleva el balón y dice, ya no juego. No, mira, es algo completamente diferente. ¿Por qué nos opusimos a esa iniciativa? Uno, porque pretendían vulnerar un órgano democrático como es el Instituto Nacional Electoral. Pero no se habría resuelto esto de la sobrerepresentación. No venía incluso de prácticamente desaparecer el INE. Lo que pasa es que para Morena... Pero es que no la discutieron porque dijeron que había una moratoria constitucional. Es que en el INE son demócratas cuando ganan. Ajá. Y hay trampa y hay vicios en la democracia cuando pierden. Esa iniciativa la votamos en contra porque Morena no estuvo dispuesto a hacer una discusión que impactara el contenido de la reforma, como hoy pasa con la reforma al Poder Judicial. Hay unos foros que son una simulación. Mañana hay una reunión de puntos constitucionales donde se va a dar un albazo para precipitar la discusión sobre la reforma al Poder Judicial. Es decir, Morena ejerce su mayoría con una suerte de agandalle y no está dispuesta a escuchar otros puntos de vista que verdaderamente beneficien a la ciudadanía. Nos queda poquito menos de un minuto, Hamlet, para que concluya. Bueno, desde aquí, Juan, felicitar a las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que hoy publican el proyecto de resolución de calificación de la elección presidencial, pues desechan la demanda de Xóchitl Gálvez porque presentó pues un recurso que no tiende a anular la elección. Quiso manifestarlo como una especie de declaratoria, de adjudicación de responsabilidad,
y le contestan que no. Y además, bueno, pues refutan todos los argumentos que presentó la oposición. Y sobre la mayoría calificada, pues la vamos a defender. El pueblo de México nos la otorgó. Seguimos debatiendo aquí que eso es la democracia, el diálogo y... Pues bueno, amigos, ya hasta aquí termina la información del día de hoy. Ya vieron que le dieron a este pobre prianista hasta para llevar en topper. Hasta el mismo periodista le dice que pues antes no chillaban, antes no decían absolutamente nada, callaban como momias, y como ahorita ya están del lado de los perdedores, mal perdedores, por cierto, pues ya están chille y dando lata, inventando cosas, pero pues aquí quedan totalmente exhibidos, quedan como unos ignorantes y pues van directo al basurero de la historia nuevamente, amigos. Compartan la información, suscríbanse, dejen su like y nos vemos hasta la próxima.